Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Que mi Padre les bendiga, espero se encuentren bien. Un abrazo. Hoy como voy a comenzar una serie, les quiero compartir algo que le he puesto tetelestai, que quiere decir en griego consumado es. Y pues, ¿por qué les voy a compartir esto? Porque he estado pensando en esto de cómo Jesús estuvo en la cruz, sufrió de algunas formas y pues el proceso de sufrimiento no fue fácil para él. Así que vamos a ver con detalle todo esto. Vamos a ir a Isaías capítulo 25, versículo 6, y voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice, en el monte Sión, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. Entonces, vamos a empezar ahora. ¿Qué tiene que ver esto con lo que les quiero compartir, no? Lo que pasa es de que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, comenzó a hacer algo por nosotros. Él pensó en nosotros y buscó la manera de cómo restaurarnos. No sé si usted le ha prestado atención a, a Levíticos y cómo los sacerdotes, cuando presentaban las ofrendas del pueblo y especialmente las ofrendas de pecado, eh, ellos hacían algunas cosas interesantes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos hacían el hecho de que entonces viene el pecador, presentaba su ofrenda, sea un cabrito o sea una oveja, pero la presentaba en el altar y lo que hacía el sacerdote es que agarraba esa oveja, la mataba ahí en el altar y luego escogía las grasas y las grasas iban para el Padre. Y aquí viene la parte y el detalle interesante, es de que, ¿qué sucedía con la carne que sobraba? Se le pedía al sacerdote y los que estaban en oficio o trabajando ese día, que se sentaran a comer las carnes que sobraban. Entonces, todo obvio, todo cocido. Ahora, ¿por qué se hacía eso? Y yo no sé si usted se ha puesto a escudriñar el libro de Levíticos, pero el libro de Levíticos es difícil de entender, especialmente si lo leemos todo en una versión antigua o comenzamos a escudriñar bien y no tenemos quien nos explique. Entonces, ¿qué sucedía? El sacerdote se sentaba, las grasas se ofrecían al Padre, pero entonces lo que sobraba, el sacerdote se apartaba y se iba al lugar santísimo. Y ahí es donde el sacerdote con todos los demás, o el lugar santo, con todos los demás, comenzaban a comerse las carnes. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? Porque si nosotros no tenemos un estudio bíblico, si no hemos estudiado bien las escrituras, lo vemos como algo y esto qué raro, ¿no? Es más, el debate adentro de las iglesias o fuera de las iglesias es, ¿y por qué los pastores toman las ofrendas y todo lo demás? Pues los sacerdotes agarraban la ofrenda del sacrificio y se la comían. Ahora, ¿qué significa eso? Sí. Era un acto bien fuerte, un acto teológico bien fuerte. ¿Por qué? Porque lo que quería decir eso es de que cuando el sacerdote, que era un hombre que representaba santidad, ojo, representaba, no era completamente santo, ¿no? ¿Por qué? Porque cometían errores y todo lo demás. Entonces, pero en ese momento el hombre representaba santidad. Entonces, al comerse las carnes del sacrificio, estaba consumiendo el pecado. Entonces la pureza consumía la ofrenda de pecado o el pecado. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Jesús en la cruz dijo una palabra interesante y la frase que dijo es consumado es. Entonces, y aquí viene la locura de todo esto, es ¿qué hizo Jesús en la cruz cuando dijo eso? O sea, todos hablamos del dolor, todos hablamos del proceso y todo lo demás. Jesús estaba diciendo se acabó. Sí, se acabó. Y no sé si tú alguna vez has atravesado alguna dificultad, algún momento en donde las cosas parece que no están bien y todo en vez de que mejore, empeora. Y una tras otra, y tú intentas salvar sea el matrimonio, salvar tu negocio, rescatar a tus hijos, salvar tu salud. Y en vez de que las cosas mejoren, se empeora una tras otra, y va empeorando y no sabes qué más hacer. Entonces, ¿qué haces? En ese momento lo único que tú puedes hacer es dejarte llevar por el curso de lo que está, ¿sí? Y en este caso Jesús también se llevó dejar en curso de todo lo que estaba en marcha,
Sí, que estaba en marcha. Sufrió en la cruz, fue azotado, fue golpeado, fue clavado y todo lo demás. Y todo eso porque dejó que todo fuera en marcha hasta el momento en el que simplemente dijo, consumado es. Entonces, a veces esperamos de que las cosas se den, oramos, ayunamos, confiamos en el Señor, hacemos todo tipo de acto, pero ¿saben cuál es el detalle de todo esto? Es de que en vez de que las cosas mejoren, empeoran. Entonces, la pregunta que algunos dicen, ¿y por qué el Señor permite que lleguemos hasta ese punto bien bajo, en donde nosotros ya no tenemos a dónde más correr, no sabemos qué más hacer y simplemente tenemos que dejar que todo se dé? Y pues Jesús dejó que todo se dé, ¿por qué? Porque siempre hay un propósito en todo esto. ¿Cuál era el propósito? El propósito es de llegar al punto final en de decir, se acabó. ¿Sí? Se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque aquí viene la parte interesante. De la vida, sí, o de la muerte surge nueva vida. ¿Qué es lo que el Padre te quiere decir hoy en esta mañana con todo esto? Es de que miren, Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, y Jesús, el sumo sacerdote que también se presenta por nuestros pecados o presenta nuestros pecados delante del Padre y los abole. O sea, se acabaron. ¿Qué hace entonces el sacerdote y el Cordero que quita el pecado del mundo? Es que consume todo. Hoy en esta mañana te hablo acerca de Jesús, el que consumió la muerte y consumió el pecado. Y te lo puedo decir así, es de que muchas veces creemos de que vamos a morir, creemos de que las cosas no se van a dar y se acabó y todo no tiene esperanza, pero ¿sabes qué? Al final, a través de la muerte, vuelve a surgir una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva oportunidad para volver a hacer las cosas. No sé qué es lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana, pero sí lo que te puedo decir es que Jesús en la cruz, al hacer eso, ¿qué hizo? Consumió el pecado, consumió la muerte y volvió a surgir con una nueva esperanza. Hoy en esta mañana te comparto esto porque sabes que el detalle más grande de nuestra vida es de que muchas veces nos han dicho de que vamos a estar bien si nosotros nos congregamos, si nosotros leemos la Biblia, si nosotros hacemos todo lo que el pastor, el líder o el anciano nos dice. Pero cuando tienes que atravesar una dificultad, la vas a tener que atravesar. ¿Por qué? Porque hay propósito en medio de esa dificultad. Miren lo que dice, se los leo otra vez. Estoy en Isaías capítulo 25, versículo 6 y estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Dice, en el monte Sión, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En ese monte destruirá el Señor el velo que cubría a todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones. El Señor destruirá para siempre la muerte, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? Que todos en algún momento hemos caído en un manto que nos ha cegado, que no nos permite ver, que de una manera u otra, en vez de ver esperanza, hemos estado desesperados, frustrados y angustiados. Jesús fue aquel que rompió el velo, rompió el manto, pero aquí viene algo tan interesante porque aquí no habla del manto del templo, sino habla de un manto que cayó sobre toda la humanidad. Y hoy en día hay mantos que han caído sobre nosotros. Y aunque nosotros seguimos con esperanza, confiando en el Padre que Él se va a mover y que Él nos va a rescatar y que Él va a hacer muchas cosas por nosotros, el asunto es de que a veces las cosas en vez de mejorar, empeoran. Pero llegará un momento en donde el Señor preparará un banquete, y dice acá, para todas las naciones. ¿Es en el futuro? ¿Es en el presente o ya pasó? Hace rato les hablé acerca de cómo Jesús en el Calvario, Él soltó una palabra y dijo, consumado es. En inglés, la palabra no quiere decir consumado es, en inglés se dice it is finished, que quiere decir se acabó. ¿Qué quiere decir con eso entonces? Nosotros solamente vemos la muerte en la cruz,
Pero hoy te hablo del banquete que el Padre preparó mientras Jesús estaba muriendo. Es terrible y a veces para muchos es difícil entender esto, pero lo que el Padre estaba preparando en la cruz era un banquete para que nosotros fuéramos libres, restaurados y fortalecidos. ¿Qué es lo que el Padre te está diciendo hoy en esta mañana? Pues mire, hoy agarré un pan y agarré un poquito de vino y les quise hacer entender algo acerca de la cena. Es de que cada vez que tú participas de la cena, Jesús agarró el pan y dijo: esto representa mi cuerpo. Y el detalle interesante de todo esto es de que, miren, cada vez que tú participas de esto, Jesús viene y te dice: me convertí, o yo consumí el pecado, y porque yo lo consumí, yo consumí la muerte, y porque yo también la consumí, tú también puedes vivir y tener nueva esperanza. Así que en honor a eso, no deberías rechazar la cena. Por más pecador que te sientas, por más alejado que creas que estás del Padre, Jesús, el Padre preparó el mejor banquete al Jesús morir en la cruz. Y hoy, en esta mañana, te comparto esto, porque eso es el mensaje de la crucifixión. Al Jesús venir y decir: consumado es, eso quiere decir que, ¿sabes qué? Se acabó. Devoré la muerte y devoré tu pecado. Que seas sano y que te renueves. Y luego viene Jesús y toma el vino y dice: esto representa un nuevo pacto. ¿El nuevo pacto de qué? Sí, de que nunca los voy a dejar. Y yo no sé si has estado lejos o cerca del Padre, o te has alejado de la iglesia, o te apartaron por cualquier razón. Cada vez que tú celebras la cena, estás diciéndole a Jesús: ¿sabes qué? Gracias por amarme tanto y por no apartarte de mí. Vuelvo a tus brazos. En honor a eso, les amo, les bendigo. Creamos, confiemos en el Padre y sobre todo caminemos de que Él no nos ha soltado y ha preparado los mejores banquetes para nosotros. El salmista decía: sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que cada día tenemos oportunidad para volver a experimentar algo nuevo con el Padre y volver a celebrar la victoria de Él en la cruz.